Hola Cami, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Ok, ¿de qué hablamos hoy? Ya, hoy el tema va a ser acerca de cuándo consultar para solicitar o para pedir algún tipo de acompañamiento psicológico o psicoterapia. ¿Ya? Ya, Ok, entonces, importante tema. como todos los anteriores. Bueno, y el punto principal es como qué situaciones finalmente van a generar que uno necesite este acompañamiento o que, claro, o que uno se dé cuenta que efectivamente tiene que asistir o solicitar esta ayuda. Y dentro de eso vamos a encontrar, por ejemplo, cuando se repite un patrón, como decimos nosotros, o conductas que son repetitivas y que no se terminan y que generan algún tipo de conflicto. ¿Sí? Sí. Yo creo que eso es como lo más frecuente quizá, o Ujú. lo más fácil de detectar, Claro. porque es como darte cuenta que estás en un ciclo constante de que vuelve a emerger como la misma incomodidad, porque finalmente las discusiones es por incomodidades que surgen desde una o ambas partes. Sí, y incluso esa palabra que usaste es súper Mm. buena, como incomodidad y no situación, porque no es que se genere la discusión por lo mismo, así como dejaste la toalla en la cama, sino que es cómo uno se siente en la relación o que se van generando conflictos de la misma forma una y otra vez sin que estos tengan algún término. Sí. Y justamente pues, pueden ser distintas situaciones, pero que hacen emerger la misma incomodidad. Entonces, no sé, esto que tú decís, ya la toalla, por otra parte esto, pero en mí que surge, no sé, el desinterés del otro. Entonces, es como que nuevamente siento que el otro no me está poniendo atención ante mi requerimiento con una y otra vez. Entonces, ante estas situaciones, cuando ya vemos que se repite una y otra vez, cuando la conversación ante ese tema, porque también hay un punto, hay parejas que hablan de estas situaciones y otras parejas que no lo hablan. Sí, y por eso, por eso en psicología hablamos también de patrones, porque el más común, incluso o el que uno suele escuchar, es cuando esto, bueno, ocurre el conflicto, la dificultad, una persona se enoja, ¿cierto? Se activa desde el enojo, la otra persona frente a ese enojo se aleja, la otra persona siente la mayor distancia, por lo tanto vuelve a generar esta incomodidad. Entonces no tiene que ver con algo específico, con qué hizo específicamente, sino cómo se comportó en términos de relación, cómo están relacionándose. Sí. Sí, sí, como decíamos, cuando se da esta constante finalmente, ahí ya tenemos que empezar a poner ojo. Como paso uno, empezar a visualizar cuáles son nuestras constantes en pareja o qué es lo que nos está llevando una y otra vez a la misma dificultad o a la misma incomodidad. Ujú. Entonces ahí no significa que la pareja no funciona o no, sino que puede ser que sí también, pero como primer paso el poner atención a estos detalles que muchas veces uno los deja pasar, pero ante el tiempo va pasando el tiempo y se van repitiendo, y ya esta incomodidad empieza a ser cada vez mayor. Claro, claro. Y Entonces, y obviamente, al crecer la incomodidad, la reacción que tenemos ante esa incomodidad también es distinta. sí. Sí, y ahí pueden ir apareciendo estos sentimientos más de desesperanza o dependiendo de la persona, la necesidad de huida, ¿cierto? Cuando ya se empiezan a generar incluso en ocasiones estas como amenazas tipo ultimátum, pero que el otro puede ni siquiera estar entendiendo realmente qué está sucediendo, Claro. ¿cierto? Porque es como, pero si lo único que hice fue no ir a comprar manzanas, claro, pero ¿qué hay detrás de eso? Sí. Estoy poniendo ejemplos X para que se entienda. Sí, pero se entiende, claro. Que finalmente eso pasa ante la acumulación de tensiones o de incomodidades, ya lo más mínimo hace resurgir esto de una forma, obviamente, que al principio no ocurría y se da mucho esto en las parejas que es como, pero si antes tú no eras así, antes esto no te molestaba. Claro. ¿Qué pasa ahora que esto te molesta? Ujú, ujú. Y claro, tiene que ver con eso, con la acumulación de estas dinámicas, de estas formas de funcionamiento que resultan como un poco incómodas. Claro, sí, esa palabra me encanta. Y bueno, y eso se va a ver finalmente en procesos de terapia.
que lo que se va a lograr ver es qué es lo que está detrás de esta acción que pareciera no tener sentido, ¿cierto? Como para la acción no tiene sentido con la intensidad en cómo me estoy sintiendo. Entonces la terapia lo que va a permitir es ver qué está detrás e incluso muchas veces se va a encontrar que tiene que ver con heridas de otras situaciones de la vida que se están reactivando frente a esto, como por ejemplo la sensación de no sentirse escuchada. Es como, bueno, pero es que cada vez que te he pedido algo, tú no lo haces o lo olvidas, entonces, y ya, ¿por quién más no me he sentido escuchada? ¿En qué situaciones no me he sentido escuchada? Y así. Entonces, finalmente se van repitiendo patrones y visualizarlos permite el cambio, ¿sí? El visualizarlos, claro, permite el cambio y también, tanto, no el cambio de la situación concreta, porque aquí no estamos hablando de términos concretos, sino que es de la forma de ver, que finalmente a esto también nos va a ayudar la terapia, a poner más ojo en cómo estamos funcionando. Y desde ahí empezar a generar cambios que van a ir siendo positivos para la relación y más saludables también, y que incluso en otros aspectos van a hacer que también lo manejemos de mejor forma, Claro. que eso nos ayuda la terapia. Y ahí entramos al segundo punto, que son problemas en la comunicación. ¿Cierto? Claro, Como claro. cuando hay dificultades para comunicarse, para expresar, porque efectivamente, o sea, puede que se genere, por ejemplo, este patrón, este mismo que hablábamos, este circuito, en donde yo me alejo y si me alejo, ¿cómo el otro se entera de lo que estoy sintiendo, de lo que me está pasando? O si digo todo desde la La rabia. reactividad, desde la rabia, ¿cierto? ¿Cómo el otro sabe qué hay detrás de esa rabia, ¿cierto? Porque pareciera ser que simplemente se enojó por algo muy pequeño, entonces tampoco me estoy comunicando de forma clara. O puede Sí, y ser ahí internamente. también, claro, y ahí empieza a aparecer esta dificultad como para comunicar los sentimientos, incluso como que ya empezamos a desconectarnos. Ujú, Entonces la persona que es como que dice, ya, ¿para qué le voy a decir? claro. Mejor me callo, pero el callar no significa que eso no existe. Ujú, Esta incomodidad, esto sigue existiendo, pero dentro de mí y dentro de mí va creciendo también. claro. Y ahí se van generando finalmente fricciones o esta distancia, esta desconexión, que simplemente va llegando a un punto que se acerca a la ruptura nomás. Sí, O a vivir de forma súper insatisfecha en una relación, que también puede ser, es válido que hay parejas que se quedan incluso con esta incomodidad y se quedan en la relación. sí. Sin embargo, buscar un acompañamiento en esos momentos va a permitir seguramente, o una parte número uno, que esta relación se puede ir mejorando, pueda ir expresándose de forma más saludable, o punto número dos, dándose cuenta que merece una oportunidad distinta para estar con una persona distinta y poder sentirse a gusto. Y ahí también ese punto es importante, entender que la terapia no solamente, o sea, no solamente vamos a ir a terapia para salvar, entre comillas, o recuperar la relación, también podemos ir a terapia para tener este acompañamiento en un proceso de separación. Claro. ¿Para qué? Porque entendemos que es un proceso complejo, que tiene muchos desafíos de la mano, tanto de lo que uno va sintiendo, de la interacción con el otro, lo que implica para el entorno. Entonces, el llevar un acompañamiento en este proceso también es beneficioso, sin duda. Ujú, sí. Sí, por una parte, como lo decíamos, en estas situaciones y muchas otras también, obviamente, porque existen distintas diferencias o cosas que van surgiendo en las parejas, pero también está este punto de que hay veces que la separación es inevitable. Claro. Y dentro de eso también puede pasar, por ejemplo, que solamente una de las personas se sienta mal o se sienta angustiada en esta relación. Y es cuando Ah, muchas veces también se habla que el duelo lo vivió antes X persona, ¿cierto? Porque ya se veía lo que venía, pero no solamente porque la persona efectivamente haya decidido separarse, sino porque la persona estaba viviendo este dolor de forma reiterada y eso le generó, no sé, la conducta de distancia o lo que sea. Y bueno, y ahí también sería bueno pedir un acompañamiento porque las relaciones finalmente, como se dice, es una danza, ¿cierto? Y si una de las partes no está danzando a gusto, se siente incómoda, le duelen los zapatos, no va a ser una danza bonita. Por mucho que la otra esté súper bien y en su mejor momento, no va a ser una danza bonita ni tampoco grata para ambos. sí. Y qué importante eso que dices, porque muchas veces uno de los miembros de las parejas es como el síntoma, como Ujú, que eh, expresa el síntoma de esto que no está funcionando bien. Entonces, muchas veces como que se le atribuye a esta persona, no sé, que puede estar desregulada, que puede estar mal emocionalmente, como, ah, tú tienes problemas,
cuando muchas veces esos problemas están reflejando esta interacción que, como tú dices, nos está dando este baile como armonioso. Claro. Entonces también ahí poner ojo, si es que cuando estamos mal emocionalmente, eh, ¿de dónde viene este desequilibrio, esta ansiedad, depresión, angustia, etcétera? Si es que tiene que ver con temas personales, con temas X, o también está influyendo en mí la interacción de pareja, la relación de pareja. Eh, Como ir considerando estas aristas, como hemos dicho, todos estos puntos son como pequeñas lucecitas que tenemos que tener ahí en vista, Ujú. finalmente. Sí. Sí, y además que ahí se va a ver cómo el otro sostiene también esta incomodidad de la otra persona. Mm. También las acciones que haga esta otra persona van a ser importantes y van a decir parte de, por ejemplo, cierta negación que la otra persona no logre ver, porque si es tu pareja y se está sintiendo constantemente incómoda, el no permitirte ver también estos cambios o estas situaciones también están diciendo de alguna forma algo. Entonces, finalmente es un no me siento incómodo, pero tal como tú decías, desde lo superficial, pero en el trasfondo, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Como que me estoy cerrando la posibilidad de que esto no está bien. Si yo me siento tan a gusto en esta relación, mejor evito darme cuenta, porque de esa forma es como que no existe, ¿sí? Si no lo veo, no existe. Sí. O delego, externalizo la responsabilidad y es como, si estamos mal es porque tú estás así. Exactamente. Y eso también tiene que ver con no asumir parte de la relación, que también, como dijimos la otra vez, es 50 y 50. O sea, Ujú, acá no. Y también entender que no siempre va a ser 50 y 50, porque hay veces que es lo ideal, que quizás también es algo que nos cuesta un poquito comprender, que siempre esperamos esto de la media naranja, que el ujú, otro venga casi a completar, cuando hay momentos. Hay ujú, momentos en que uno va a estar más bajo y va a requerir de que el otro esté brindando quizás una mayor intensidad en la relación, un mayor apoyo, pero no puede ser siempre esto cargado para un solo lado, ujú. sino que es un flujo o una danza, como tú decías, que tiene que ir hacia ambos lados. No puede quedarse toda la carga en una sola persona de la pareja. Claro. Y que justamente que eso vaya transitando, ¿no? Así Eso, como una eso. persona, no sé, el 80% del tiempo está dando su Mm, 90 y el otro 10. Eso ya, también tiene que ser finalmente, todo va en equilibrio si uno se pone a pensar. Y todo permite que esto se dé de forma saludable, porque justamente cuando nos enfrentamos al desequilibrio es cuando empiezan a aparecer los problemas, sí. ¿sí? ¿Me falta algún tema del tema de la separación? No, y ya lo tocamos este tema de que cuando la separación ya es inevitable, también es importante consultar. O sea, Ujú, no, muchas veces existe esta idea de que la pareja o la terapia de familia solamente ocurre cuando estamos todavía juntos, pero no necesariamente. O sea, también es importante el acudir a terapia si es que estamos transitando una separación y, por ejemplo, si hay hijos ujú, de por medio que se están viendo afectados por esto, o hay otros miembros que se están viendo afectados por esta separación, también es importante ahí acudir y consultar al respecto, como tener este acompañamiento, esta guía, que va a ser, no va a ser que este proceso sea más fácil, pero sí más acompañado. sí. Sí, ahí incluso me acordé pucha, de experiencias, de conocidos y todo, que es como esta idea de ¿para qué vamos a ir a terapia si yo estoy segura que me quiero separar o Mm, seguro que me voy a separar? mm, Entonces, bueno, no tiene que ver con que quieran juntarse de nuevo, tiene que ver con de qué forma eh, lo hago con más cuidado, sí. un El otro proceso. día leí en este libro de separación consciente, ahí Ujú. también hablaban de hacer un bonito cierre de ciclo, que eso Mm, también ayuda en el duelo o en el proceso de recuperación, el tener cierres, sin duda lo va a hacer un poquito más llevadero, claro. porque cuando estas cosas quedan abiertas, cuando quedan con todas las heridas, con las rabias, etcétera, se hace más difícil rearmar. Ujú. Entonces, si logramos generar un cierre, que obviamente tampoco eso te asegura que vas a estar súper bien, no, no es eso, sino que emocionalmente vas a transitarlo de otra manera. Claro. Sí. Entonces, finalmente también la terapia te ayuda a eso, a hacer cierres de ciclo que sean saludables para a nivel interno, a nivel de lo que tú quieras proyectar hacia adelante, finalmente. Ujú. Claro, y estos cierres no tienen que ser
necesariamente cuando la relación ya esté destruida. Pueden ser, realmente. que es lo que en general hacen Eh, las parejas. es- Y Eso, por eso es a veces un poco más difícil también llevar la terapia, o por eso uno ve como, ya, pero mi compañera, mi amiga, mi amigo fue a terapia y terminaron. Sí, porque en general es cuando ya la relación está rota, pero cuando todavía hay elementos o como están apareciendo, se han presentado estas constantes y yo decido hacer algo para hacerlo distinto, ahí puede en muchos casos que ocurra esta nueva forma de relacionarse. eso. Y ahí, y por eso también estas cosas que estamos planteando, que son temas que muchas veces se dejan pasar, Mm. que no se pone atención en eso o no se piensa que esto pueda mejorar y es como que uno dice, ya, es así nomás mi relación. Ujú. Y eso va creciendo, creciendo hasta que llega un momento en que ya la bombita explota. Pero son temas que se pueden abordar en terapia, que se pueden trabajar. Y también si es que no, como tú decías, ya vas a tener el acompañamiento necesario para transitarlo de buena forma. Pero en la gran mayoría de los casos todavía, si es que tú consultas a tiempo y si es que obviamente hay intenciones también de ambas partes, si es que no sé, hay ganas de continuar, son elementos casi siempre que se pueden sobrellevar. Sí. Y ahí entramos, como me recordaba un poco lo que hablábamos antes de grabar, pero este tema de que no necesariamente también, si la otra persona no quiere entrar a terapia de pareja, no es un tema de obligarlo contra su voluntad para que lo haga, sino que uno también puede decidir tomar este proceso de forma individual. Claro, De forma claro. individual y poder sobrellevar o poder ser acompañada en todo el duelo que significa. Específicamente en el tema. Exactamente, como poder centrarse tal vez en poder recuperarse de una situación que llega a ser muy dolorosa. Sí. Y ahí también otra cosa que hablábamos de la importancia de a qué profesional acudo. ¿Por qué? Porque existen muchos psicólogos, tenemos una amplia gama, pero también hay psicólogos especializados en cada uno de estos temas. Entonces, sin duda, la mirada o el tratamiento que se va a llevar va a ser distinto entre uno y otro. Y muchas veces yo he escuchado personas que dicen, no, yo no creo en los psicólogos. Eh, como estas creencias, así como que, no sé, como que fuera algo en lo que creer o Nada. no. Claro, claro, como los fantasmas, pero, pero no es algo en lo que creer o no, sino que quizás si un psicólogo no te funcionó, no tiene que ver con que el profesional sea malo, bla, 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 sino que tiene que ver con que no se ajustaba a lo que tú estabas buscando específicamente o al tema que tú requerías de abordar. Entonces ahí la importancia de buscar psicólogos que tengan la expertise en el tema que necesitamos trabajar. Ujú. De hecho, a mí me pasó una vez algo muy particular en este tema de un psicólogo que tiene una mirada más, ¿cómo podríamos decir? Más de terapia individual, ¿sí? Ya, Y el tema por el que yo estaba consultando, si bien tenía que ver conmigo, involucraba todo lo que es la familia ensamblada, que es lo que nosotras vemos. Entonces, frente a una temática específica, sí, que es como, bueno, una reacción, esta mirada no estaba, la mirada ensamblada. Y finalmente lo que yo terminé sintiendo es como un juicio, como yo estaba actuando. entiendo. Y fue un juicio que gracias a mis herramientas en psicología después me permitió ir elaborándolo y dándome cuenta que tenía que ver simplemente con cómo miraba esta persona la familia nuclear y cómo excluía, ¿cierto? Por ejemplo, el rol de madrastra que era en mi caso en particular. Entonces, finalmente, claro, yo tengo las herramientas para verlo porque además trabajo en todo. O sea, estamos haciendo esto que requiere mayor especialización y que uno ya conoce ciertas temáticas, pero una persona que no conoce, ¿cómo se sentiría? No creo en los psicólogos porque no me sirve, lo único que recibí fue una crítica, ¿cierto? Un juicio de valor acerca de cómo yo estoy actuando o no estoy actuando. Entonces tiene que ver un poco con eso, poder conectar con el otro psicólogo, porque también tiene que ver un tema de química, o sea, Sí, uno a veces excluye eso, pero eso es súper importante porque uno le está mostrando, contando sí. y confiando en esa otra persona. Por lo tanto, tiene que ser la especialidad específica, tiene que tener este feeling con el otro y efectivamente tiene que generarse este espacio seguro, que es lo que uno quiere ofrecer y brindar. Y justamente entender eso, muchas veces, no sé, el psicólogo que a tu amiga le funciona perfecto, tú vas y te carga.
Y Exacto. ahí se nota claramente que, claro, no es el psicólogo en sí Ujú. que no, no sé, no tenga las herramientas o qué sé yo, pero está esta conexión que es importante, está el sentirte seguro, el sentirte comprendido muchas veces y también que la devolución que se te entregue sea coherente también con tus propios pensamientos, finalmente es como una relación de pareja. Sí, es verdad. Finalmente es que también la danza funcione bien. Sí, justamente, sí. Y justamente por eso también existen tantos psicólogos para elegir como persona, porque todas las personas somos distintas. Ujú. Y justamente hablando de ese tema, podemos entrar a cuando se necesita el acompañamiento cuando uno ya es parte de de una familia ensamblada, ¿cierto? Y Sí, podríamos entrar que ahí son otros tal vez objetivos de terapia u otras total. situaciones que te van a llevar a consultar, Sí. que entre estas es como adaptarse a esta nueva situación, ¿sí? A esta nueva forma de ser familia, que tampoco la sociedad nos enseña mucho. Entonces, tiene que ver con cómo voy a afrontar los distintos desafíos que implica ser parte de esta familia ensamblada. Y ahí también esto que tú decías, que finalmente es fundamental que al profesional que uno acuda en este tema en particular, tiene que tener la mirada de familia ensamblada, porque si no, el tratamiento va a ser enfocado en una familia nuclear, que es una mirada completamente distinta. Incluso las personas que acuden tienen que lograr comprender que están transitando en una familia ensamblada, que muchas veces, que nosotros incluso estuvimos en un curso, bueno, ya lo hemos dicho, hace poco específico de familias ensambladas, y ahí también se nos decía que muchas parejas o familias como que les dicen, oh, ustedes son una familia ensamblada y se lo toman incluso mal a veces, es como... Entonces, claro, obviamente hay que ver las formas en que uno plantea esto y todo, pero el tener un profesional que tenga la expertise y la mirada en este tipo de familia va a ser una diferencia. Claro, Sí, sí. obviamente, obviamente. Y Y, bueno, aquí también podemos ver que existen dificultades en las familias ensambladas en particular. Se pueden dar problemas en la integración, por ejemplo, de los hijos en la pareja, que también era algo que hablábamos la vez pasada, y que aquí el padre, bueno, aquí depende, el padre o la madre, pero cuando la pareja inicia, tiene que entender que nunca van a ser solamente ellos dos, este duelo que hablamos la vez pasada. Entonces, sí o sí hay que integrar a más personas. sí. Y esto puede generar ciertas cositas en los miembros. Ujú. Y ahí lo que tú hablabas, bueno, en nuestras reuniones previas, como que pasa esto que a veces piensan, voy a llevar a mi hijo, a mi hija, a mi hijastro, no sé, Ujú. al psicólogo. Pero finalmente, claro, efectivamente eso sirve mucho, ¿cierto? Que ellos puedan también tener su espacio, su acompañamiento, eso va a estar bien. Pero va a Sí, ser bueno. sí. Pero dentro de esta familia, lo que pasa es que todos se están integrando una nueva forma de ser, ¿cierto? De ser, del deber ser, incluso no solamente del ser, porque también acá el padre, madre, padrastro, madrastra también van a tener un rol específico. Entonces, ¿de qué forma me doy cuenta que somos todos, sin excluir a ningún miembro, los que necesitamos ver qué está sucediendo y cómo vamos a afrontar lo que está sucediendo? Para llevarlo justamente de una manera saludable. Finalmente es eso, es lograr un ensamblaje donde todos se sientan parte, donde entendamos que obviamente van a existir dificultades, van a existir ciertos roces, porque es una adaptación, pero entender que eso se puede transitar de buena forma y que vamos a incorporar herramientas específicas para llevar esto de una mejor manera, sin necesariamente pensar que va a ser perfecto, Ujú. no, porque tampoco es esa la idea, sino que el ser capaz de, ante la dificultad, tener las herramientas Claro. para llevarlo de una mejor forma. Y finalmente a eso te ayuda la psicología. Muchas veces como que se piensa que, si voy al psicólogo se me soluciona la vida o va a funcionar todo bien, y no es así. No, no es eso lo que se busca, sino que es tener las herramientas, la conexión con uno mismo, el ser consciente muchas veces de traer a la conciencia cositas que están ahí, que uno a veces no les puede poner nombre, que uno no las puede explicar, pero el ser capaz de ver un poquito más allá. Sí. Yo ahí muchas veces le digo a mis consultantes cuando vamos avanzando en el proceso de terapia, yo le digo, no es que vas a dejar de pensar, por ejemplo, lo que tú pensabas al principio, así como, no sé, esto me va a salir mal, por ejemplo, sino que cuando tú pienses, esto me va a salir mal, vas a decir,
esto me pasa porque me conecto con, y Claro. aparecer esta voz interior que diga, entonces no va a salir mal. Es simplemente que me conecté con, no sé, X herida, sí, por decirlo así. Entonces, claro, los conflictos, tal como tú estás diciendo, van a suceder, sin embargo, la forma en que yo afronto los conflictos va a ser súper distinta, porque voy a tener herramientas diferentes. Y ahí es muchas veces lo que se dice, se nota que fue a terapia. Ah, o estoy Aunque habla como el terapia. terapiado y el no terapia. Y finalmente eso es el entender, el ser capaz de entenderte a ti y también ese trabajo personal ayuda muchas veces a ser más empático con el otro. Ujú. Y, Ojalá no sobre empático tampoco, pero, pero claro, sí, y porque no tampoco es dejarse de vivir lado uno, enriqueciéndote. claro. No dejarse de lado uno finalmente. Como que Eso. tampoco el empatizar con el otro no quita que uno esté empatizando también con sus propios dolores o con sus temas. Y Tiene aquí que de ser nuevo el equilibrio. exactamente, iba a decir lo mismo. Pero, y que suena fácil, pero en realidad no lo es. O sea, el mantener los equilibrios en la vida en general es un desafío. Sí, sí. Y es un desafío diario. Y que muchas veces no nos va a resultar y también entender que es así. Y esa otra de las, no sé, situaciones que te ayuda a comprender o aceptar la terapia. Es como entender que la vida no es lineal, sino que tiene todos estos vaivenes, estas subidas y bajadas, que también hay momentos en que nos vamos a sentir mal y eso es normal, ¿sí? Está bien no sentirse bien, como se dice ahora. Aunque cueste claro, pero mañana será más bonito, como dice por ahí. Sí. Puro Bueno, pensar. creo que igual nos metemos un poco al tema de los roles, que es como hay situación específica por la que se puede consultar, es como, ¿cuál La es mi confusión. rol Mm, dentro de esta familia ensamblada? ¿Dónde están mis límites? ¿Hasta dónde puedo hacer y no hacer con este vínculo? sí, sí. Y ese también es un tema que lo hablamos un poco la vez pasada cuando hablamos del rol de la madrastra en particular, pero entender que en esta familia ensamblada hay distintos roles. Entonces, el, el tener claridad del rol, obviamente, no es fácil. Es un tema que se tiene que dar una conversación, son conversaciones que tienen que ocurrir y que muchas veces no ocurren, que se deja que esto avance y en los distintos miembros obviamente van existiendo ciertas incomodidades nuevamente y eso genera problemas en la pareja o problemas con no sé, el padrastro, la madrastra, la mamá, el papá, entonces, incluso los hijos. Entonces ahí también es importante cuando vemos que estamos un poco confundidos en cómo llevar esto, consultar. Sí. Sí, incluso a veces con este tema de los roles, cuando está el padre o madre biológico adoptivo, que dice, no, es que yo soy el papá o la mamá, Ujú. ¿cierto? Como tú no te metas en este asunto, o tú no retes a mi hijo o hija, etcétera. Cuando ya ha pasado un tiempo y está consolidado, evidentemente esta persona no va a llegar y, Tratando. claro, y todo dentro del estilo de crianza que sea acordado dentro de la pareja, no quiero que se malentienda en ningún punto. Pero cuando hacen eso, uno, excluyen a un miembro, ¿cierto? Y dos, este padre o madre se lleva la mayor carga de la crianza y eso también va a generar tensión porque va a generar un cansancio extra, va a generar un agotamiento que puede generar tensión después en la pareja y un sacar de cuentas que en realidad es algo que es exigido por este mismo miembro, pero que el otro se acomoda y se siente cómodo también, porque mientras menos exigencia, bueno, Sí, es verás tú qué hacer con tu hijo o hija, ¿cierto? Y yo sí. me excluyo. Incluso, claro, incluso se puede dar desde los padres, o bueno, las madres, o de quienes son los que están encargados principalmente de la crianza. Y también se puede dar de parte de los hijos, porque también se ve muchas veces que los hijos le dicen, oye, tú no eres mi papá, oye, tú no eres mi mamá, ¿por Ujú, qué estás diciendo esto? ujú. Entonces, la conversación ahí, el llegar a acuerdos en cuanto a la crianza se hace fundamental, porque obviamente el que te digan eso, obviamente te va a generar algo. Entonces, te va a llevar a decidir también una forma de actuar ante las distintas situaciones. Entonces, muchas veces con el solo hecho de conversar y llegar a acuerdos en cuanto a cómo vamos a funcionar, facilita las cosas. Claro. Y ahí un poco el tema que hablábamos en la separación en sí de una pareja, también son temas que impactan en la familia ensamblada, como la comunicación, ¿cierto? Total. Cómo me estoy Lo comunicando o fundamental cómo que es. no me estoy comunicando. Sí, sí. ¿Sí? Aunque es imposible no comunicar, pero finalmente también Sí, dice algo. esto es importante porque quizás no nos estamos comunicando desde lo verbal, pero la cara dice todo.
Sí. Entonces, lo que estoy comunicando con mi cara, Claro, obviamente va a ser recibido por este hijo o esta hija, va a ser recibido por mi pareja sí, y incluso por la madrastra o padrastro, y eso también va generando cosas. claro. Y Muchas veces creemos, no, pero si yo no le he dicho nada, pero la es cara. pensando que se está haciendo lo mejor, así como no, es que yo ya no me meto, pero la cara sí se Claro, mete. Ah, o la indiferencia, o no sé, cualquier cosa, como esta lejanía, también van a decirte algo, sí, ¿sí? El eso. anular al otro también termina incluso siendo algo un poco agresivo por ponerle una palabra, pero también el ser indiferente, anular a uno de los miembros termina haciendo eso, ¿cierto? Sí, Como también es una actitud, claro, pasiva-agresiva finalmente. Sí. Y en esto mismo, de los desacuerdos como en la crianza, también pueden surgir como esto que llega cuando eres madrastro o padrastro, llega a tu vida un niño o una niña que trae ciertos patrones o ciertas formas de funcionamiento que pueden chocar con tu propia crianza. general. Entonces también ahí pueden surgir desacuerdos. Pueden ser cosas muy chiquititas como, no sé, se me ocurre que yo estoy acostumbrado a decir permiso antes de pararme de la mesa y el hijo o la hija no lo dice, se para. Entonces, son pequeñas cosas que, al igual que en las relaciones, en principio quizás va a ser como, oh, ya, pero ya una segunda, una tercera, va a empezar a generar algo. Entonces, no significa que hay que instaurar mi propia crianza, sino que es, de nuevo, la conversación. Y Sí. ahí también el ser capaz de identificar estas incomodidades. Ujú. Y ahí justo estaba pensando que algo que sirve, así como Un tip. un tip antes de entrar a algún proceso, es como ir generando estas nuevas rutinas o estas conversaciones para llegar a acuerdos de esto a mí me parece, esto es transable para mí y esto no lo es en absoluto. Porque puede ser que haya cosas donde también haya que flexibilizar, ¿cierto? Sí, bueno, Y más cuando, yo siento que aún más cuando es un padre o madre que no tiene hijos biológicos, adoptivos previamente, porque ahí hay más cosas que están desde la expectativa de el cómo me gustaría, desconocimiento. claro, desde el desconocimiento, etcétera. Entonces ahí también hay que flexibilizar un poco, pero hay cosas que está bien que no Transar. sean transables con tu pareja. Y está bien exponerlas, porque una cosa es que yo las tenga en mi mente y no le diga nada y solamente me enoje, y otra cosa es que le pueda decir, esto es importante para mí porque me genera esto otro, y creo que podríamos hablarlo de forma no crítica, sino que simplemente ir generando una rutina nueva entre nosotros. Eso, y como un nuevo sentido de familia también, como el entender que somos una familia ensamblada, eh, pero también podemos tener rutinas Ujú. particulares en cada uno de los lados. Y eso no está mal tampoco, mientras todos los miembros estén también de acuerdo o se sientan cómodos con esto, porque obviamente no es obligar, no, nunca va a ser esa la idea, porque como decíamos, a lo mejor no voy a decir nada, pero se va a notar que no estás agradado o conforme con eso. Pero sí la importancia de la conversación y de que se generen estas nuevas, no sé, ¿cómo se dice? Como estas nuevas formas de... Pautas. Eso, como estas nuevas pautas de familia, finalmente. Claro, y ahí con todo lo que decía estabas pensando que también va a depender, por ejemplo, la edad va a marcar una diferencia, si es un hijo adulto, no le vamos a estar diciendo bueno, se puede, pero tras la conversación, porque si esa persona, un adulto, no quiere y ya tiene todo un sistema instaurado en sí y en realidad no quiere ser Y los parte de... ensamblajes también se dan de otra forma. Sí. También son ensamblajes distintos a cuando son niños más chiquititos, adolescentes. Es un ensamblaje completamente... Todavía están en periodo de crianza, de crecimiento, de desarrollo, de formar todavía su identidad. Entonces, es distinto a alguien que ya está haciendo, Criado. criado, por así decirlo. Sí. Sí, sí, es totalmente distinto. Pero también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Entender que son procesos distintos a los que se viven. Y ahí de nuevo, que tal vez en esos casos no, o sea, puede ser o no, pero necesaria una terapia de familia ensamblada, pero tal vez una terapia individual con una mirada de familia ensamblada, o sea, una terapeuta que sea capaz de mostrarte, de que visualicen juntas, de que construyan una nueva forma de mirar esta familia en la que uno se está incorporando. Y la relación va a ser distinta también, pero claro, verlo desde esta arista Ujú. marca la diferencia también. Sí, súper. Sí, y bueno, y ahí lo que hablábamos de esto del el construir quizás rutinas
propias, también es algo bonito que las familias ensambladas tienen que tener en cuenta que estas rutinas que se generan, o estos ritos familiares también son importantes, que muchas veces se dejan de lado, pero son aspectos a considerar dentro de este tipo de familias también. Y que van Y generando este sentido de pertenencia a todos los miembros. En esto nuevo se genera una sensación de pertenencia. sí, sí. Y también como hablar un poquito de los mitos, Ah, sí. de los Igual como mitos que que han salido existen. algunos. Sí, han salido algunos, pero como existen tantos mitos acerca de la terapia familiar o terapia de pareja, que hacen muchas veces que la gente como que no le den estas ganas de participar o de pedir este acompañamiento. Y uno también tiene que ver con eso, con que solamente ante problemas graves hay que Mm. consultar. Ujú. Y justamente lo que decíamos, no es necesario esperar que no sé, que el vaso esté ya rebalsándose para ir, sino que es mejor o ideal ir antes a terapia, ir eh, cuando todavía no estamos en esta crisis grande, ya sea para seguir juntos o para separarnos, Claro. pero son distintas las separaciones, también lo hablamos la vez pasada, estas separaciones destructivas, obviamente, tal como lo dice la palabra, hace más difícil todo el panorama siguiente. Ujú. Claro. Como que no esté roto finalmente lo que ya se había construido previamente. Eso. También ayuda, favorece a todos los miembros, yo creo, a, a que sea menos el impacto de todo lo que está sucediendo, ya sea una separación o ya sea retomar la relación o la reconciliación del conflicto que está sucediendo. Creo que el impacto también lleva a ser menos destructivo como esto mismo que tú mencionabas. Y también esto que también lo conversábamos antes, esto de que se cree o se piensa constantemente que solamente la pareja va a terapia, por ejemplo, pero también es importante cuando hablamos de familias ensambladas considerar a todos los miembros. Y con todos los miembros estamos hablando de la pareja, hijos, padrastro, madrastra y también papá o mamá biológico. Sí, era un poco lo que No pusimos, necesariamente biológico, pero los claro, tutores, por así decirlo. sí. Era lo que pusimos un poco en la publicación, como que lo mínimo de una familia ensamblada siempre va a constar de 4 miembros. Sí, y el considerar todos estos miembros que quizás suena ideal, Ujú. eh, pero quienes tienen esta mirada de familias ensambladas van a considerar a todos estos miembros, porque sin duda va a facilitar. Esta es la familia, esa es la familia completa. Entonces, sin duda va a facilitar el tránsito. Y el tener esta apertura de parte de todos los que están consultando también nos da mucha información y nos permite también ver la disponibilidad de construir esta nueva familia de manera saludable. Sí, un poco lo que nos faltaba, que después que además sentimos que quedamos pendientes de hablar la vez pasada, es como esta idea de familia nuclear que Así, se tiene, ¿cierto? Que es como lo que se llama, no sé, lo que se podría llamar familia tradicional, que tiene que ver con el padre, madre, hijo, padre, madre biológico, no sé, y el hijo, que es como esta idea ese de tema. familia nuclear, ¿cierto? Ese sistema excluyendo todas las otras formas de familias que se conocen. Ujú. Entonces, que esta persona, o sea, este profesional, tenga esta mirada no de familia nuclear, sino simplemente de familia, ¿cierto? Como todo lo que significa, también va ayudando justamente a que no se generen mayores tensiones con los distintos miembros, porque si no, lo que se puede generar es justamente que se como abra más, no sé, la herida o este vacío que se está sintiendo dentro de los conflictos que están surgiendo, o la exclusión, por ejemplo. También, Bueno, también. Sí, ujú. pero claro, en esos casos es importante el acudir a terapia, el tener la apertura de incorporarse a este proceso. Quizás no van a estar, no necesariamente, tampoco es que estas sesiones se den todos juntos Exacto. siempre. No necesariamente es así. Hay que ir viendo cómo cada familia funciona y cómo vamos a ir llevando esta terapia. Pero es importante rescatar qué está viendo o qué está pasando con cada uno de estos miembros, porque este sentir, sin duda, va a remover todo el sistema. Ujú. Entonces, si vamos trabajando cada una de estas aristas, el resultado o lo que se va a esperar va a ser mucho más saludable
que sí consideramos solamente una parte de, que también se pueden tener resultados favorables, pero siempre va a faltar algo. Claro. Ujú. Entonces, eso como un tema también importante a tener en cuenta y entender que no siempre, quizás no todas las familias o no todos van a querer inicialmente participar, pero a medida que avance el proceso, tener esta lucecita de que se podría incorporar quizás más adelante o quizás en algún momento de la terapia a todos los miembros. Claro. Y tener así como objetivo común finalmente el sentirse mejor en donde está. ¿Sí? Porque si uno lo plantea de esa forma, como sentir grato del espacio, sentir seguro esta nueva familia, como sentir seguridad en lo que se ha construido en conjunto, yo creo que también cambia la forma en cómo me relaciono. Entonces, no tiene que ver un objetivo que van a tomar los adultos, por ejemplo, si hablábamos de familia donde existen adolescentes o niños, sino que tiene que ver con un objetivo en común, un objetivo colectivo de familia. Ujú. Y tener ese foco, porque muchas veces como que se dice, ya, lo voy a hacer por los hijos, lo voy a hacer por... Mm. Pero no es solamente eso, también es por ti, Sí. es por uno mismo, es por todos los miembros. Entonces es como, no, muchas veces siento que se responsabiliza a los hijos, o es como, ah, es que por ellos esto, por ellos no me separé, por ellos hice esto, por ellos. Y ahí se van y se lleva a ellos a terapia. Mm. Entonces también eso es un mito un poco, el pensar que porque voy a llevar a mi hijo al psicólogo se va a solucionar todo el problema familiar o se va a solucionar los temas que está presentando el hijo, porque muchas veces el hijo, así como en las parejas, muchas veces los hijos presentan los síntomas Claro. de este sistema que no está funcionando bien. Ujú. Entonces, claro, ¿qué se piensa? Ah, no sé, mi hijo está con problemas conductuales, mi hijo está con esto, va al psicólogo. Y se deja de ver que el problema está en el entorno, más que en sí en el hijo, está en el entorno, en cómo estamos llevando estos procesos, estas transiciones finalmente, que muchas veces se piensa que los niños no se dan cuenta, que los niños se van a adaptar, porque los niños son súper adaptables, eh, pero los niños también requieren un acompañamiento y expresan también esto que está pasando alrededor de ellos. Y ahí está otro mito, ese es justamente que los niños se van a adaptar solos, Claro, sin ningún claro. tipo de acompañamiento entre medios, sin ningún tipo de adulto que sea mediador o que sea transparente con lo que está sucediendo, porque a veces tiene que ver con eso, con un poco negar lo que está sucediendo o no hablarlo con la finalidad de evitarles dolor, de evitar que se arme un conflicto, ¿cierto? De evitar una situación que sea desagradable, incluso de poder hablar, y ahí es necesario poder ser transparente. Los niños y los adolescentes, bueno, con mayor razón, comprenden, van captando las señales, tal vez ni siquiera entiendan lo que está sucediendo, pero van captando ciertas señales e incluso estas señales sin ser habladas pueden ser distorsionadas por ellos y terminan creando una realidad que no existe. Incluso, claro, incluso se pueden estar sintiendo responsables de esto que está pasando cuando es algo que no tiene que ver con ellos. Exactamente. Entonces, también ahí está la importancia nuevamente de la conversación, de que se deja de lado muchas veces el explicarles a ellos, porque ellos van a armar la historia en su cabeza, con sus recursos, que obviamente son niños más pequeños, por ejemplo, o adolescentes que están en proceso de formación. Entonces, los recursos a los que pueden acceder son un poquito más limitados. Entonces, sus formas de ordenar esto muchas veces es responsabilizándose. Y ahí tenemos muchos niños que se sienten culpables por la separación de los papás, que se sienten culpables, no sé, porque piensan que ellos tuvieron algo que ver en eso. Sí, me dio risa porque me acordé de un chiste de Do Caroe, no sé si te acuerdas, que dice así como que tuvo un padrastro así toda su infancia y que de la nada desapareció y como que no lo volvió a ver. Y yo creo que ahí ya hay otro desafío en las familias ensambladas, Sí, que hoy justamente, esto, ¿o no? qué buen tema. Que Mm, padrastro o madrastra ¿qué? desaparecer y ese niño no se le explicó nada, no se entendió qué pasó, esta figura que pudo haber incluso haberse Me dejó situado un como lazo. una figura paterno-materna dentro del rol de padrastro o madrastra, ¿cierto? Pero con esta figura de afecto, de cuidados, de cariño, y de un día para otro desaparece, ¿cierto? Y más cuando son niños, no sé, y la otra persona ya no quiere ver a esa persona y piensa que el contacto cero es para todos, sin explicaciones y quedó ahí. Y este Hoy otro es niño sufrió. importante eso. Ujú. Y también creo que eso puede considerarse un mito, que se cree, claro, que por no tener este vínculo sanguíneo Mm. eh, es desechable, entre comillas, pero no lo es. Ujú. Porque siempre un vínculo, sea del tipo que sea,
es algo importante en tu desarrollo, en tu vida, en tus formas, incluso para futuro, de cómo explicar eso, cómo en tu cabeza Mm, explicar que esta figura que estuvo mucho tiempo, o no tanto tiempo, pero que estuvo cierto periodo de tu vida y de repente ya no va a estar. claro, sí, Entonces, claro, también como nuevamente pasa esto de que el padrastro o madrastra es como que se considera una figura, no se considera claro. dentro del sistema, de nuevo es el excluido muchas veces. Sí. Justo iba a decir eso, como que, y se vuelve a ver como en la familia ensamblada el tema de la exclusión se reitera en distintos, Y en distintos. nuevamente es la mirada nuclear, es Sí, justo. mantengamos entonces ya se va esta persona y sigue lo nuclear como lo importante, pero hay que tener en cuenta esta mirada también. O sea, si es que estamos incluyendo personas en nuestra familia, si es que tenemos hijos, si es que los vamos a vincular, consideremos que si es que vamos a separarnos, así Claro. como dedicamos el tiempo en la vinculación, Ujú, también veamos qué vamos a hacer cuando nos separemos. ¿Cómo vamos a transitar esto de manera sana? ujú, ujú. Y Entendiendo si es que va a querer mantener el vínculo o no. eso, y entendiendo que nosotros somos los adultos y que Eh, nosotros tenemos que tener la capacidad, tal como sucede en una separación en una familia nuclear, tiene que Ujú. suceder en una familia ensamblada cuando También. ya hay un vínculo construido. Obviamente no estamos hablando de estos, no sé, padrastro, madrastra que vinieron y ejercieron algún tipo de violencia, ¿cierto? No, Ah, sino que claro. cuando hay un vínculo sano construido, Vale, sí. de qué forma yo cuido también que esta separación no termine siendo un momento Traumático. conflictivo, un trauma, esto, un trauma para este niño, niña o adolescente. Sí, totalmente. Qué importante ese tema. Y podríamos, de hecho, después profundizar un poco. Sí, profundizar en eso, porque siento que es algo que no se considera, o sea, como que, o quizás, claro, no es que no se considera a propósito, ni que sean malas personas, en ningún caso nosotras vamos a hablar de eso, sino que muchas veces por desconocimiento también, o por justamente, en vez de tener la conversación y ver qué siente, qué está sintiendo este niño, esta niña, este adolescente, es como que, ah, pero si no es su papá, no es su mamá, es, Claro. Es pasó, ¿no? Claro, pero no se considera este vínculo que se formó, este tiempo que se dedicó finalmente. y si lo vemos así, tiene que ver, bueno, igual lo mencionaste un poco, con este mismo mito de la adaptación, bueno, se adaptarán solo a la familia ensamblada, también es como, se adaptarán solo a la separación de la familia, de la que era una familia ensamblada. Pero no, los procesos de adaptación tampoco son así de simples, tienen su No es complejidad. fácil para nosotros como Exacto. adultos. Y más dependiendo del vínculo que se formó detrás y del ciclo vital en el que se encuentra el niño. O sea, si nos encontramos que ya el niño era de la adolescencia a la adultez, el niño puede decidir tener el vínculo o no con ese adulto, que fue su padrastro o madrastra, pero cuando son más pequeños, ¿cómo lo hacemos ahí? Sí, ¿Sí? sí. Es Bien. importante tener, y ahí también el acompañamiento se Súper. hace una herramienta a la que podemos acceder. Y ahí generar nuevos acuerdos. Finalmente, ¿de qué Sí. forma vamos a llevar? O sea, ¿de verdad esta persona va a desaparecer y de qué forma desaparece de la vida? ¿O va a ser una persona que tenga también, siga teniendo un espacio? Y Ujú. ahí me acuerdo de un tema que hablaron también en este curso, que, bueno, fue súper interesante, este tema y ahí puede este niño o niña, este hijastro o hijastra, decidir Sí, también si esa persona que salió de esta familia, ¿sí? Sigue siendo parte de su familia, como en el corazón. Sí, claro. como que decide que esa persona siga siendo parte de su familia porque estuvo efectivamente en todo un proceso y un periodo Mm. importante de su vida. Y también Y puede ahí la elegir. importancia, claro, de darle voz también a los niños, porque muchas veces los adultos deciden en base a su propio dolor, en base a su propia vivencia, y no se les permite a los niños decidir, Ujú. tanto con padrastro, madrastra, incluso con papás, mamás biológicos. Es como que se transmite finalmente o se espera, y los niños tienen estas lealtades, lo que también hablábamos. Entonces, no, el dejarlo tan al aire, siento que es como, finalmente puede generar resentimientos o ciertos traumas en los niños que después no sabemos cómo explicar o no sabemos cómo entender ciertas cosas. Y claro, si volvemos atrás, hubo separaciones o hubo temas que no fueron tocados, que se dejaron al aire y se asumió que el niño no se acuerda o que el niño no lo vivió como algo doloroso, pero Sí, muchas veces sí, sí es, o sea, sí significan cambios, transiciones en la vida que no es fácil de llevar y como decíamos, no es fácil para el adulto, tampoco va a ser fácil de llevar en el niño y el niño, claro, como no puede explicarlo muchas veces según su edad, se asume que no le importa o que no se está dando cuenta.
Y ahí estaba pensando también que cómo vive, como el acompañamiento para ese adulto que salió de esta familia construida, ¿cierto? Esta madrastra o padrastro que salió de la familia, lo importante es un acompañamiento también para vivir este duelo que es distinto al de pareja, o sea, es Sí. el duelo como de familia, ¿sí? Del, Como del, rol, claro, del rol en el que te asumiste en un momento, sí, y que que ya es un rol tan difuso como lo que hablamos la vez pasada, es un rol, tanto el padrastro o madrastra, es un rol complejo, sí. complejo de llevar porque es como que hasta dónde sí, hasta dónde no, y pasa con el término que pasa ahí. Y Es, ahí era deja nada. de existir, porque la mamá y el papá nunca va a dejar de existir, pero el rol de madrastro o padrastro, ahí sí se acaba. Sí. Entonces, pero la relación no se acaba, o el vínculo que se formó no se acaba. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, como el tener este acompañamiento, como tú decías, es importante, importante para todos los A miembros, todas las partes, nuevamente, sí, sí, sin excluir a sin nadie. excluir a nadie, justamente. Sí. Y bueno, también acá, el, ¿en qué nos ayuda finalmente? Y también lo hemos hablado, pero ¿en qué nos va a ayudar la terapia? Muchas veces no sabemos muy bien lo que vamos a lograr, pero como hemos dicho ya harto, en la resolución de conflictos, es fundamental cómo estamos resolviendo los conflictos, cómo estamos conversando, las formas también de comunicar, de esto que decíamos, que siempre estamos comunicando. Mm. Entonces, el poner atención a esas cosas también te va a ayudar la terapia. Sí. Sí, al final se vuelve este espacio seguro que a uno le hace falta un poco en esas constantes situaciones de incomodidad que era lo que hablábamos, como cuando se vuelven reiteradas, uno comienza a sentir tan amenazante el lugar en donde se encuentra que es necesario establecer un lugar seguro para o cada uno de los miembros o uno de los miembros que pueda ir trabajando, puede ir mirando esta situación de una forma diferente, ya sea frente a la separación, a la incorporación de una familia ensamblada o a la separación de esta misma, entonces como ir pudiendo generar este espacio de seguridad. ¿Sí? Y es la mirada externa también, porque muchas veces cuando estamos ahí, se nos hace difícil ver salidas o se nos hace difícil ver nuevas alternativas. Es como que ya muchas veces ya se te nubla el panorama y no sabes cómo mejorar o qué estamos haciendo o no sabes qué cambiar o etcétera. Entonces, esta mirada externa te permite organizar nuevamente este funcionamiento e ir viendo los distintos elementos que se pueden mantener y cuáles es importante mejorar. Claro, sí. Bueno, y el apoyo para los hijos también, pues, si es que hay hijos. Y también entender eso, que no solamente el acudir a terapia o el proceso de separación va a ser difícil si es que hay hijos. Ujú, También va a ser un proceso desafiante, un proceso que va a traer mucho movimiento interno cuando no los hay. ujú. O si hay perrijos, gatijos. Claro que también es algo que se da mucho actualmente, o sea, hay muchas familias que deciden en conjunto tener mascotas, tener, y también ahí existe una separación. Y es una separación que también genera dolor. Entonces, no podemos minimizar esa, bueno, nosotras igual apuntamos mucho hacia allá, de que existen distintos tipos de familia, existen distintos tipos de sentimientos, de vínculos que se forman, que ni uno es mayor que otro o no sé, ni uno está por sobre otro finalmente, sino que son formas de hacer y de construir familia diferente, ¿no? Sí. Y que tiene que ver también con los cambios que tiene la sociedad. Por ejemplo, me acordé de un TikTok que sale, no sé, porque las plantas son los nuevos mascotas, que las mascotas son los nuevos hijos y que los hijos son como animales extraños, porque hay muchas parejas que hoy en día deciden no tener hijos, pero se enfrentan a la separación de una forma distinta. Que no dice que sea menos importante, menos difícil, menos traumática, menos destructiva, no sé. Todas esas palabras que pueden ir de apellido a la separación. Y por eso también es súper importante esto que hablábamos como dentro de las primeras sesiones, como esto de ser cuidadosos. De ser cuidadosos con la separación, de cuidarse, ser cuidadosos con la finalidad de cuidarse a uno mismo, cuidar al otro y cuidar lo que se construyó también. Yo creo que también es como una acción de cuidado hacia la relación, hacia lo bonito que se generó y poder darle el cierre también que se merecen esas relaciones. Un poco lo que hablábamos.
Sí, qué bonito eso. Y Por la aparte, el respeto al tiempo que invertiste también, porque sin duda se invierte tiempo, se invierte en hartas cosas, entonces, eh, sí, si todo ese tiempo estuviste ahí, es por algo también, y algo te entregó también esa relación. Entonces, justamente lo que tú dices, el cierre que nos merecemos, hay un libro, parece que Divorcio Sano, o Sí, el sí, término que merecemos, era esa sí, justamente la frase que decía. sí. Sí, Sí, entonces, claro, importante considerar eso y, ¿por qué no invertir también en tener una separación o un divorcio o lo que sea sano, que sea acompañado y que finalmente nos pueda organizar de mejor forma internamente y de esa forma también enfrentar como el camino que sigue. sí. Sí, Y pero ojalá que les haya quedado como claro todo lo que quisimos exponer. También esta, la finalidad es como poder decirles que este espacio va a estar creado para eso, un poco para que vayamos comprendiendo, que vayamos reflexionando y también ir incorporando ciertos tips que son útiles siempre para la vida diaria, pero también para que en algún momento cuando quieran profundizar puedan ingresar a nuestros talleres que pronto ya van a estar en plataformas y que de esta forma podamos ir trabajando juntos en todas estas situaciones. así es. También aprovechar de decir que están abiertos los cupos para la terapia de familias ensambladas, ¿cierto? O parejas, ¿sí? Ahí dependiendo Pueden de... llevar procesos individuales porque nosotras también vamos a hacer talleres grupales, pero si es que hay parejas o familias o incluso personas individuales que quieren consultar respecto de estos temas específicos, también nosotras tenemos agenda disponible para eso. Sí. Y ahí viendo online o presencial, dependiendo del lugar donde estén. Así que eso, esperamos que les haya quedado, que les haya gustado toda la conversación de hoy. No ¿Mm? sé, y Cami, ¿quieres agregar algo más antes de cerrar? Solamente eso, que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a ir subiendo más contenido y también sugerencias o lo que sea, temas que les interese que toquemos, también nos pueden hacer saber. Y suscríbanse a nuestro canal entonces. Cami. Adiós.